Buenos días, mi nombre es César Quesada del Paralelo Práctico 103. Mi proyecto es el número 8. Y bueno, mi proyecto básicamente en pocas palabras nos pide que de 3 dígitos que sean ingresados a mi sistema se muestre como salida el valor mínimo. Entonces, nos ubicaremos en el PDF para brevemente describir su funcionamiento. Tenemos los valores que recibe el MSS, que es la compuerta con la que inicia todo. Se recibe reset, clock, start y enter. Esta compuerta pues dará lugar a la salida estado, que será una salida de 4 bits. Tendrá los habilitadores, el enable 0 hasta el 2. Tendrá la salida fin, que nos indicará cuando el valor mínimo ya sea mostrado. Y la señal reset range. Entonces, a continuación tenemos los registros. Cada uno estará conectado de la misma forma. Cada uno está conectado a la señal clock, a la señal reset range, que será lo que nos permitirá resetear estos registros una vez se vuelva al estado inicial. Los habilitadores, cada uno estará conectado a su habilitador correspondiente y cada uno pues también estará conectado a la entrada dígito, que será una entrada de 4 bits. Bueno, cada uno de estos registros ha sido conectado también a estos outputs de 4 bits que nos permitirán distinguir qué valores fueron ingresados acá a través de cada uno de los registros. Entonces, bueno, comenzando con la primera parte secuencial, tenemos la comparación de los primeros dos números. Aquí se los compara cuando se cumplen las condiciones de que sea mayor o sea igual, pues se generará una señal 1, razón por la cual tenemos esta puerta OR. Entonces, cuando se cumpla cualquiera de estas dos condiciones, se generará el valor 1 y se seleccionará el menor dígito. En este caso, pues será B. En caso de que el valor que cruce a través de la puerta OR, pues sea 1. Entonces, el MOOC se encargará de seleccionar el valor mínimo. Bueno, luego se procede a este valor mínimo a compararlo con el tercer número. Esto se lo puede evidenciar aquí en el comparador. Bueno, entonces aquí esto lo puse como una señal simplemente para evitar el cruce de los cables del sistema. Entonces, bueno, procedemos a comparar los siguientes dos números. Se vuelve a presentar la misma circunstancia. Tenemos la puerta OR, recibe la señal cuando A es mayor que B y cuando A es igual que B. Y bueno, aquí se selecciona el valor mínimo cuando cualquiera de estas dos condiciones se cumple. Entonces, por último, una vez ya seleccionado el valor mínimo, pues este valor se muestra en la salida, que será Q, un valor de una salida de 4 bits. Ahora procederé a describir brevemente el código VHD de cada una de estas compuertas, ¿no? Cabe recalcar que cada una de estas compuertas pues, fueron proporcionadas por el repositorio de GitHub y ninguna de ellas fue modificada, a excepción de la puerta OR, que fue una puerta que fue agregada para evitar el uso de compuertas lógicas. Entonces, empezando por la puerta OR, tenemos aquí la puerta OR, recibe dos STD Logic X y un valor de salida Z, que son STD Logic. Entonces esto es un funcionamiento súper básico. Z tomará el valor de X o Y. Bueno, procedemos con el MUX 2 a 1. Recibirá tres valores de entrada. Dos de ellos serán STD Logic Vectors de 4 bits y uno de ellos será un STD Logic, que será el seleccionador, el cual nos permitirá seleccionar entre estos dos Logic Vectors ingresados. Y pues el valor que se seleccionó pues se mostrará en este Logic Vector Q, que será de 4 bits también. Entonces, en la arquitectura se puede ver a simple vista pues cómo está el funcionamiento. Cuando el selector sea igual a 0, pues Q tomará el valor de A y en caso de que no, pues tomará el valor de B. Ahora prosiguiendo con el registro, perdón, con el comparador. El comparador recibirá dos stdlogic vectors A y B y tendrá tres valores de salida stdlogic, los cuales serán pues las condiciones. Entonces, cuando se cumpla la condición A menor que B, A menor que B pues tomará el valor 1. Cuando A sea mayor que B, se cumpla la condición, esta salida tendrá el valor de 1 y asimismo con A igual que B,
Caso contrario, en que no se cumpla la condición, pues se mostrará el valor 0. Ahora, procediendo con el registro. Tendrá como valores de entrada clock, reset, en, que será stdlogix. Tenemos D, que será el dígito que se estará mandando hacia el registro, que será un logic vector de 4 bits. Y Q, que será el dígito o el valor que sea que se seleccione a través del registro, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la arquitectura podemos ver que simplemente nos describe que cuando reset sea igual a 0, pues Q, los 4 bits de Q pues serán igual a 0. En caso contrario, cuando haya un flanco de reloj y el enable sea igual a 1, pues la salida Q tomará el valor de D. Ahora procederemos con la compuerta principal, que vendría a ser la MSS. Entonces, aquí también tenemos como valores de entrada reset, clock, start, enter, como stlogic vectors, y tendrá como valores de salida estado, que será un logic vector de 4 bits, los habilitadores, que también serán señales de salida, asimismo fin, y el reset reg. Entonces, bueno, en esta parte clasificamos los estados en estados desde S0 hasta S12. Entonces, bueno, aquí se describe básicamente bajo qué condiciones se procederá a estar en cierto estado, bajo qué condiciones se mantendrá en dicho estado y bajo qué condiciones se procederá al siguiente estado. Por ejemplo, en el estado 0, cuando start sea igual a 0, pues se mantendrá en dicho estado, caso contrario se procederá al siguiente estado. Asimismo, S1 tendrá sus condiciones bajo las cuales se mantenga en el mismo estado y sus condiciones por las cuales pase al siguiente estado. Y así con cada uno de los estados con condiciones diferentes. Aquí tenemos el indicador de estados, que será básicamente la salida de estado, el valor que mostrará según el estado en el que se encuentra el sistema. Entonces, el estado mostrará 0000 cuando se encuentre en el estado S0. Asimismo, irá mostrando diferentes valores de salida cuando se encuentra en diferentes estados. Y por último tenemos el output decoder. Este output decoder será el que nos muestre o nos señalice, nos muestre bajo qué condiciones se habilitarán los enables. Aquí se puede ver que el primer enable se habilitará cuando el sistema se encuentre en el estado 4. El segundo se habilitará cuando estemos en el estado 7 y el tercero se habilitará cuando estemos en el estado 10. Caso contrario, pues no se habilitará. Tenemos la señal fin, la cual se habilitará solo cuando se encuentre en los estados 11 y el estado 12. Y la señal reset reg, que será igual a 0 solo cuando y sea igual a 0. Entonces aquí podemos ver que cuando start sea igual a 1, en el estado 12 precisamente, cuando start sea igual a 1, se mantendrá en el estado 12. Y cuando se lo deja de presionar, se vuelve el estado 0. Cuando se vuelve el estado 0, instantáneamente reset reg tendrá el valor de 0 y en cuanto reset reg tenga el valor de 0, pues esta será la señal que estará recibiendo el registro y Q tendrá los valores de 0000, es decir, que se resetearán los registros. Bueno, ahora procediendo con el vector waveform file para pues describir el comportamiento que tendrá el sistema en cada uno de sus estados. Entonces, bueno, aquí tenemos, aquí inicialmente pues tenemos la señal reset, la señal clock, la señal start, la señal enter, dígito, estado que irá mostrando cada uno de los estados en los que se encuentre. Estos de 0, de 1 y de 2 son precisamente estos outputs que colocamos aquí para ir visualizando qué salidas tendrán cada uno de los registros, cada uno de los valores que irán ingresando al sistema. Q, que será el valor mínimo que se mostrará cuando ya se haya ingresado los 3 dígitos, y la señal fin, que como mencioné hace un momento, se generará cuando se genere el valor mínimo y cuando se encuentra en el estado 11 y 12. Entonces, bueno,
Aquí reset al inicio tiene el valor de 0, toma el valor de 1 y aquí empieza el funcionamiento del sistema. Nos mantenemos en el estado 0 hasta que aparece la señal Start. Una vez que aparece, se presiona el botón Start, el flanco de reloj lo detecta y se pasa al estado 1. Cuando se lo deja de presionar, el flanco de reloj lo detecta y se pasa al estado 2. Luego procedemos a presionar por primera vez el botón Enter. Se presiona Enter y el flanco de reloj lo detecta, se pasa al estado 3. Se deja de presionar, se pasa el flanco de reloj lo detecta, se pasa al estado 4. Este estado 4, como lo mencioné hace un momento, es cuando se activa el primer enable. Entonces, aquí es cuando se ingresa el primer dígito. Aquí se puede ver que se está ingresando el dígito, que será 4. Entonces, instantáneamente se pasa al estado 5, el cual se mantendrá hasta que se vuelva a presionar Enter nuevamente. Aquí se presiona, el flanco de reloj lo detecta, se pasa al estado 6, se lo deja de presionar, se pasa al estado 7. Aquí también el estado 7 será uno de los estados en los que también se generarán se habilitarán estos enables. Entonces, aquí pues se puede ver que también se permitirá el ingreso del segundo dígito. Enseguida, pues se pasará al estado 8. El estado 8 se mantendrá hasta que el flanco de reloj detecte que se presionó el botón Enter. Se presiona, se pasa al estado 9. Se deja de presionar, se pasa al estado 10. Este estado 10, asimismo, será el que active el tercer enable y permitirá el ingreso del tercer dígito. Este inmediatamente pasará al estado 11. Y bueno, aquí se puede ver que inmediatamente en cuanto se ingresa el tercer dígito, se genera el valor mínimo, que como podemos comparar 4 y 1, 5, pues efectivamente es el valor mínimo. Y por las mismas es que se genera la salida fin, pues toma el valor de 1. Entonces, bueno, en cuanto el sistema detecta que se vuelve a presionar el Start, pues se cambia al estado 12, se lo deja de presionar y es que el estado vuelve el sistema vuelve al estado 0. Es este punto en el que recalcaba lo del reset bridge, ya que aquí será que cuando el estado vuelva a ser 0, pues cada uno de los valores que se encontraban en los registros se reseteará y se volverán a colocar en 0. Entonces aquí se repetirá básicamente el funcionamiento. Start se presiona, flanco de reloj lo detecta, se pasa al estado 1, se deja presionar, flanco de reloj lo detecta, se pasa al estado 2, se presiona por primera vez Enter, flanco de reloj lo detecta, se pasa al estado 3, se deja presionar, flanco de reloj lo detecta, pasa al estado 4, se activa el primer enable y se ingresa el primer dígito. Se pasa inmediatamente al estado 5, se presiona el botón Enter, se pasa, flanco de reloj detecta, se pasa al estado 6, se lo deja presionar, flanco de reloj detecta, pasa al estado 7, se activa el segundo enable, por lo cual se ingresa al segundo número. Se pasa inmediatamente al estado 8, se vuelve a presionar Enter por tercera vez, flanco de reloj detecta, se pasa al estado 9, se lo deja de presionar, pasa al estado 10. En el estado 10 se activa el tercer enable, aquí se ve, se ingresa el tercer dígito, se realiza la comparación secuencial y efectivamente muestra el valor mínimo, 6. Como podemos ver comparando 8, 9 y 6, pues efectivamente es el valor mínimo. Aquí también se generará nuevamente la señal fin. Y como podemos ver, se presiona Start una última vez, se vuelve a poner el estado en valor de 12 tras detectar el flanco de reloj, se deja de presionar y aquí debe volver a 0, ¿verdad? Entonces por esto que durante el resto de la secuencia, después de que se deja de presionar, el sistema se mantendrá en estado 0 hasta que se vuelva a presionar nuevamente el botón Start para reiniciar estos estados, ¿no? Para pasar del estado 0 al estado 1. Y bueno, eso es todo. Este es el funcionamiento de mi proyecto. Muchas gracias.